Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad. Transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, sean bienvenidos todos. Me da mucho gusto que ya estén todos aquí. Una disculpa por la tardanza. No lograba yo entrar, pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a retomar nuestra clase de lunes, que terminamos como lo más importante del Evangelio de Lucas, ¿no? El Evangelio de Lucas. Y yo les decía que era muy importante como hacer esta comparación entre los dos evangelios, ¿no? Entre cómo los dos evangelios verdaderamente se amalgaman para darnos a conocer distintos datos, todos ellos importantes, sin duda, todos los datos importantes, pero bueno, cada evangelista, digamos que eh, toma lo que es importante y cada uno según también a quién le dirige el evangelio y lo que ha vivido, pues plantean distintos momentos del nacimiento de Jesús. Entonces, podemos ver o vimos, por ejemplo, en Marcos está la genealogía, ¿no? Por un lado, ¿por qué? Porque Marcos es judío y era muy importante presentar que Jesús era hijo descendiente de David. Entonces él inicia con la genealogía porque es algo muy importante para los judíos. Él habla a judíos convertidos, ¿verdad? Luego viene el mensaje de los magos, que a Lucas no le interesa, pero a nosotros, fíjense que sí nos interesa porque digamos que le dice Lucas a Marcos, tú escribe esta parte y yo esta. Bueno, obviamente no es así porque no trabajaron juntos, pero el Espíritu les da a cada uno distintas inspiraciones, ¿no? Fíjense que en la parte de los magos, de la adoración de los magos, es interesante para nosotros porque esa adoración a los magos, ¿de quién viene? Viene de los gentiles, no viene ni de los sacerdotes, ni del rey Herodes, que era tan celoso de su reinado, ¿no? Viene esa adoración al rey Jesús de estudiosos gentiles que conocen esa promesa y dicen, nosotros queremos adorar a ese rey, queremos conocer ese rey. Y a través de esa inspiración, se mueven un poquito, y entonces digamos que los magos eran gentiles. O sea, ¿quién fue a adorar al rey? Jesús. ¿Quién fue a adorar a Jesús? Los judíos conocían que un rey iba a nacer en Belén. Está en los profetas. Herodes se entera porque manda a traer a los estudiosos del judaísmo. Herodes no era judío, pero conoce el rumor. Yo les decía al principio de este curso que cuando Jesús nace está muy viva la necesidad y esa fe de que el Mesías vendría pronto. Entonces, el propio Herodes se cuestiona y dice, no, pues traigo a los sabios, y los sabios le dicen, sí, sí. Y entonces llegan los magos y ellos, avisados por el ángel, ya no regresan. Pero aquí, ¿qué nos interesa a nosotros? ¿Nosotros somos esos gentiles o los magos fueron los representantes de estos gentiles que somos hoy nosotros, que vamos a adorar al rey? No los judíos, los judíos del Sanedrín que conocían perfectamente la promesa no fueron. El rey Herodes, claro que tampoco fue. Sin embargo, 4 sabios estudiosos que creen en aquello, caminan muchísimo
van en esa fe de que esa estrella nació porque ha nacido el rey, y en muchísimos, con muchísimo trabajo, llegan hasta la adoración con el rey, ¿no? Entonces, esto es muy importante para nosotros porque ya hoy nosotros conocemos quién es el Rey Jesús, sabemos que fue glorificado y muchas veces no vamos a adorarlo. Hacemos como los judíos, ¿no? Sabemos que el Rey Jesús está ahí en la Eucaristía, en adoración, y no vamos, no vamos. Somos mucho más instruidos quizá que muchos católicos, pero nosotros no adoramos, no vamos a adorar. Van a adorar quizás otros que no han sido ni tan preparados ni han tenido pues quizás un camino más corto que el nuestro, y en esa sencillez van a adorar al rey. Entonces, esta adoración de los gentiles, de los magos, para nosotros es un recordatorio que nosotros somos esos gentiles y que nosotros no debemos olvidar la adoración, no debemos olvidar que debemos adorar a Jesús Rey, ¿no? Entonces, este pasaje aparentemente que pasamos muchas veces de largo y que solo nos recuerda la rosca de Reyes, tiene un profundo sentido de el rey se le adora, al rey Jesús se le adora. ¿Y quiénes deben adorarlo? Todos los que sabemos que es el rey, ¿no? A veces lo adoramos limpiando la casa, ¿verdad? Ahí ofreciéndole nuestro trabajo y hablamos con él y le decimos, te amo, yo te adoro, creo en ti. Pero a veces, pues no nos olvidamos de que está ahí, en esa Eucaristía, en la parroquia, ahí esperando la adoración. Y no sé si ustedes han experimentado, pero cada vez menos gente va a adoración, ¿no? Es algo curioso. Yo pensaría que después de la pandemia, que fue tan duro ver a tanta gente morir, pues deberíamos de tener más fe, pero no, ¿no? Deberíamos de implorar como Jesús a su Padre, ¿no? De rodillas. Pero bueno, este recordatorio hay que tomarlo. Seguimos adelante. Entonces, el otro pasaje que le interesa a Mateo, pues es llevar a Jesús llevar a Jesús a Egipto, perdón, antes que eso, la matanza de los inocentes, luego llevar a Jesús a Egipto, el retorno, y ya, ahí se termina. Sin embargo, Lucas nos da una riqueza enorme, como la vimos en la clase pasada, lleva a María con su prima Isabel, constata que su prima Isabel está esperando el bebé, y obviamente dice, claro, claro que esto es verdad. Y lo que sigue después es este pasaje del templo, y es donde vamos a entrar hoy, ¿no? Entonces, quiero que ustedes abran sus Biblias, por favor, ahora sí, en este pasaje que nos da Lucas, que nos da Mateo, perdón, que nos da Marcos, de Jesús, que es presentado en el templo, ¿verdad? Como a Lucas no le interesan los magos, tampoco le interesa lo de Egipto, tampoco le interesa la matanza. Él da un brinco a la visita a Isabel y luego a los 12 años de Jesús, ¿verdad? Jesús a los 7 días es presentado al templo, ¿no? Y tenemos ahí 3 momentos muy importantes, ¿no? El primero, que es cuando entran María y José, la parejita con el bebé, y la presentan al templo. Llevan 2 tórtolas para la purificación de la Virgen. Y hay un dato muy importante aquí. Lucas no habla del rescate de Jesús. Había la costumbre de que el hijo mayor, el varón mayor, le pertenecía a Dios. Eso era un hecho, él le pertenecía a Dios. Y como no era algo que sucedía, digamos, que dejaran al niño ahí en el templo, lo que sucedía es que los papás llevaban al bebito al templo, lo presentaban, venía la purificación de la mamá, y daban un dinero para rescatar al niño.
Con ese dinero quería decir que pagaban un rescate. Ese niño, por ser el primogénito, le pertenecía a Dios, sí o sí, era de Dios. Entonces los papás daban un rescate, ¿ok? Y ese dinero, ahí está ya, eso sí es. Entonces, ahí el niño se consagraba a Dios, pero para que los papás pudieran llevarse a su niño, porque le pertenecía a Dios, pagaban el rescate, ¿verdad? Pero en ese momento, Lucas hace digamos, silenciosamente nos da una reflexión. María y José no dieron ningún dinero, o sea, no pagaron rescate de Jesús. Quiere decir que Jesús siempre perteneció a Dios. Ellos no pagan el rescate. Y luego vienen dos momentos muy importantes. Primero, Simeón. Simeón, que era un hombre de Dios, es impulsado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dice, ve al templo. Y entonces Simeón se presenta en el templo, ve al niño y que dice, ahora puedo morir porque he visto al Salvador, ¿verdad? Bueno, este texto que está ahí, del versículo 25-35 de Mateo, eh, es donde Simeón da testimonio como profeta de que está viendo al niño Jesús, que va a ser el Mesías. Pero curiosamente agrega una frase. ¿Y qué le dice a la Virgen? Pues no va a ser tan fácil, ¿verdad? Tú vas a tener un dolor muy fuerte y tu alma va a ser atravesado por una espada, ¿verdad? Entonces, ese momento es muy importante para nosotros en la reflexión de cómo María fue tomando poco a poco ese conocimiento de aquello que sería la misión de su niño Jesús. Y Simeón ahí está hablándole a María, a la Virgen, como un profeta, ¿verdad? Y entonces él le anuncia a la Virgen ese sufrimiento, ¿no? Y después viene otro momento, la tercera escena, que es Ana, la profetisa. Ana pasaba mucho tiempo en la iglesia orando y cuando Ana ve al niño, sabe, ¿no?, que él es el Mesías. Y esa parte, bueno, aquí vamos a tomarla ya directamente, es Mateo 22, ¿verdad? Ay, Mateo 22. Bueno, aquí hay algo muy importante. Yo les puse las citas como tanto en Simeón como en Ana hay un respaldo en Isaías de esos dos momentos que fueron anunciados en Isaías. No nos vamos a ir ahorita hasta a Isaías, si no nos da tiempo, pero yo se los pongo para que ustedes cuando tengan este tiempo lo puedan revisar, ¿verdad? Lucas 2:22. Vivía por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era una persona justa y piadosa que esperaba que Dios consolase a Israel y estaba en él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en brazos, alabó a Dios diciendo, ahora, Señor, puedes, según tus palabras, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, los que has preparado a la vista de todos los pueblos. Y esto es muy importante que lo subrayen. Luz para iluminar a las gentes, o sea, a los gentiles, o sea, no solo a los judíos, a todos. Es muy importante que subrayen. Luz para iluminar a la gente
y la gloria de tu pueblo Israel. O sea, para el pueblo de Israel es la alegría de llegada de su Mesías esperado, pero para los gentiles es la luz. Y después lo dirá Jesús, yo soy la luz del mundo, ¿verdad que sí? Y luego viene la profecía de Simeón. Su padre y su madre estaban admirados de lo que decían de él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, este está destinado para caída y elevación de muchos en Israel y como signo de contradicción. A ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Entonces, así como María descubre en el instante que ve a su prima Isabel embarazada de 6 meses, ella dice, sí, ¿no? O sea, es un hallazgo, es verdad lo que me dijo el ángel, y no porque dudara, pero era obvio que ella al ver a su prima llena en gozo, ¿no? Sí, es verdad que estoy embarazada. Y así María, la Virgen, fue poco a poco descubriendo aquello que era la misión que ella tenía con ese niño y la misión de Jesús. Viene después la profecía de Ana. Había también una profeta Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada, casada en su juventud. Había vivido 7 años con su marido y luego quedó viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Presentándose en aquel mismo momento, comenzó a alabar a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. En este momento nosotros, o sea, ella ve en Jesús ese Mesías y ella se da cuenta porque era una mujer que habitaba en el templo de Dios, sirviendo a Dios y en oración. Y esto es importante para nosotros, para que nos motive a la oración. Habrá muchas cosas que nosotros podemos descubrir durante el momento que oramos. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo nos inspira en ese momento de oración. Entonces, digamos que esta profetisa Ana es un ejemplo de una mujer sencilla, pero que a través de su gran amor a Dios y su oración, ella logra recibir un gran regalo de Dios, ¿no? Y es el conocimiento de ese bebito, ¿verdad? Y luego viene, vida oculta de Jesús en Nazaret. Así que cumplieron todo lo ordenado por la ley del Señor. Miren, esto es muy importante, el padre Carrillo nos lo recalcaba mucho, porque a veces con esta idea de que casi Jesús era miserable, pues ir a Jerusalén no era barato, era moverse, era caminar, era pagar la caravana, eran gastos. Y aquí nos hacen ver que la familia, la Sagrada Familia, cumplían con todo lo de la ley. Quiere decir que tenían, José, un trabajo digno y que podían cumplir con todo aquello, aquellas peregrinaciones y llegar y desde Galilea hasta, hasta ir al templo, presentar al niño, ¿no? Y luego lo que es más importante que es con lo que cierra aquí Lucas muy hermoso, dice, el niño crecía, su fortaleza se iba llenando de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Miren, esto es muy importante. Quiere decir que Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, como hombre iba descubriendo su misión. Y cómo Jesús siendo verdadero Dios, que no dejó de ser Dios, pero como hombre él iba comprendiendo. Y dice aquí, se llenaba de sabiduría, ¿no? El niñito cuando nace, ¿verdad? Cuando está chiquito, cuando tiene 1 año o 2, él sabe quiénes son sus papás, él puede hasta comprender que es católico a los 4 o 5 años. Sin embargo, vamos creciendo en sabiduría y vamos creciendo en gracia. Jesús, así verdadero hombre, iba creciendo en sabiduría
Y si nosotros seguimos a Jesús, nos llamamos seguidores de Jesús, si nosotros nos llamamos apóstoles de Jesús, pues tenemos que crecer en sabiduría y en gracia, ¿sí? ¿Para qué? Para poder ser unos dignos apóstoles de Jesús. Entonces, si Jesús iba creciendo en sabiduría y gracia, y él iba a través del conocimiento, iba creciendo. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios, porque a través del conocimiento de las palabras de Dios, nosotros vamos creciendo en conocimiento, en sabiduría y por tanto en gracia, porque de hecho dice la palabra de Dios que nunca cae la palabra de Dios, ¿verdad? Es como la lluvia, no regresa sin haber mojado la tierra, sin haber humedecido, sin haber hecho que la tierra se vuelva una tierra fecunda. Igual nuestros corazones, no hay un solo momento que nosotros le dediquemos, ya sea a la lección divina, ya sea al estudio bíblico, que nosotros no recibamos un regalo de sabiduría y de gracia de Dios. Entonces, estos tres momentos en el Evangelio de San Lucas son muy importantes, ¿no? Es el momento en el que ya Lucas, después de esto, salta a otro momento muy importante de Jesús, ¿verdad? Por el Evangelio de San Mateo sabemos que Jesús, bueno, pues ya regresa a Nazaret, que ya no habla más de la infancia de Jesús, pero Lucas lo completa con Jesús estando en la casa del Padre. Miren este nombre tan bonito con el que lo tituló el Padre Carrillo, ¿no? En realidad nosotros conocemos mucho esto como Jesús perdido y hallado en el templo, ¿verdad? Como que ese es el nombre que más que lo identificamos, ¿no? El padre Carrillo decía, no, Jesús no se perdió, hay que tratar de cambiar esa imagen, no, Jesús no se perdió, Jesús se quedó en el templo haciendo lo que le tocaba, que era ratificar ese conocimiento de Dios. A los 12 años, y lo vamos a leer primero, a los 12 años los niños judíos y hasta el día de hoy, si ustedes ven videos de Jerusalén del sábado, del Shabbat, pueden ver muchas mesitas con los niños de 12 años con sus chalecitos que están haciendo su bar mishvah, que quiere decir ellos ratifican ya su fe a Dios, ¿no? Es un momento muy importante para los niños judíos porque es el momento en el que el padre les dice, bueno, yo ya te eduqué la fe hasta los 12 años, ahora tú toma tu fe y hazte responsable de tu fe, ¿verdad? Y el niñito, ¿qué hace? Acepta ese compromiso y es una fiesta muy importante. Me decía mi nieta hace unos días que ella está en un colegio que hay un niño judío, ella va a un colegio público y pues hay niños de todas las religiones y entonces me dijo, ay, es que me invitó un niñito, un amiguito me invitó a su bar mishvah, pero no sé si ir. Y yo le expliqué un poquito lo que era porque la niñita le decía que era un momento muy importante en su vida. Y lo es hasta el día de hoy para los niños judíos, es un momento muy, muy importante en la vida de los niños, ¿no? Porque es el momento en el que ellos abrazan la fe y empiezan ellos a estudiar. Lo que estudian desde ahí se llama Tanaj. Es algo muy curioso porque además de estudiar el Tanaj, estudian algún rabí. ¿Y por qué se llama Tanaj? Bueno, la T quiere decir que estudian la Torah. Si tú les preguntas al niñito, ¿qué estudias? Tanaj. La T quiere decir la Torah. La N quiere decir Nevi'im, que quiere decir los profetas. Estudian los profetas.
y además estudian los libros sagrados. Entonces, esos tres ellos le llaman Tanaj, ¿no? Ustedes, el niñito cuando va a hacer su Bar Mishvah, comienza a estudiar Tanaj. Nos sería maravilloso que nuestros niños a partir de que hacen su confirmación y su primera comunión empezaran a estudiar Biblia, ¿no? Eso debería ser como nuestra ilusión aprendiendo de esta escuela, ¿verdad? Los niños empiezan a estudiar el Tanaj, ¿verdad? Entonces, además, tienen un maestro, un rabí, que bueno, les explica, les hace comprender mejor el Tanaj. Pero realmente nosotros tenemos el privilegio de tener la Sagrada Escritura, ¿verdad? Bueno, entonces voy a leer este texto que es Lucas, Jesús entre los doctores. El padre Carrillo lo tituló Jesús en la casa del Padre. Dice, sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. O sea, quiere decir que iban cada año, ¿verdad? Que es lo que les decía hace rato. Pasados aquellos días, ellos regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Creyendo que estaba en la caravana y tras haber un día de camino, lo buscaron entre los parientes y conocidos. O sea, ya habían caminado todo el día. Eran caravanas donde iba toda la familia, todo el clan, todo un grupo de familia, o sea, todo el grupo de la familia. Y pues era común que los niñitos jugaban juntos, entonces es fácil pensar que Jesús se quedara con sus primitos jugando y María y José en esa confianza pues caminaron, ¿no? Caminaron con toda la caravana. Por la noche lo buscan, pues ya para dormir, y es cuando se percatan que el niño no está entre los parientes ni conocidos. Versículo 45. Pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su búsqueda. No se podían volver a esa hora, era de noche y por tanto, pues no se podían volver de noche porque era muy peligroso, no había carreteras, eran caravanas que caminaban. Entonces tienen que esperar toda la noche con la caravana y por la mañana emprender el viaje de regreso a Jerusalén. Ya es segundo día, porque uno piensa, ¿cómo que se quedaron 3 días sin saber del niño? O sea, a mí como que sea, ¿cómo? No, se dieron cuenta en la noche pensando que el niño estaba jugando, que estaba conviviendo con sus primos, con su familia, con los conocidos, y en la noche, en el atardecer, lo buscan, ya que la caravana para, lo empiezan a buscar, no está, y entonces tienen que dormir ahí. Al día siguiente, en cuanto había luz, José y María emprenden el viaje a Jerusalén, hacen todo un día de camino, vuelven a llegar por la noche, ¿y qué hacen? Pues se tienen que quedar en algún mesón a dormir y empezarlo a buscar al día siguiente. Es el tercer día. Ya visto así como que comprendemos, ¿verdad? Entonces ya el tercer día empiezan a buscar al niño y llegan hasta el templo. Al cabo de versículo 46, al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, de los maestros, escuchándoles y haciendo preguntas. Mire, les voy a explicar algo importante. Cada año se juntaban en Jerusalén tanto saduceos como fariseos como escribas, porque llegaba mucha gente y tenían que ayudarlos en la fe con preguntas, con orientaciones, con escuela, ¿sí? Era como un día, era como unos momentos en los que todos los que conocían, ya fuera los que estudiaban el Tanaj, pero que ya eran los escribas, los estudiosos, o los saduceos o los fariseos, se daban cita en Jerusalén para atender a todos los peregrinos y poderlos guiar. Ahora hay algo importante, no todos los fariseos eran estudiosos de la ley, no todos, ni todos los saduceos. Dentro de los saduceos había estudiosos y dentro de los fariseos había estudiosos.
Y aparte existían los escribas, que eran personas que se dedicaban a estudiar a fondo y se le llamaban escribas. Entonces, había escribas que eran fariseos, sí. Había escribas que eran fariseos, sí. Saduceos, sí. Pero había escribas que no eran ni fariseos ni saduceos, ¿verdad? Pero estudiaban la ley y se daban cita en el templo para intercambiar, para estudiar, para aprender, para crecer. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Llega al templo porque quiere cumplir con el mandato que acababa de hacer con sus papás, con Dios Padre, ¿verdad? De tomar la responsabilidad de su fe. Eso era lo que se hacía en el Bar Mishvah y se hace. El niñito a los 12 años se hace responsable de su fe, ¿verdad? Entonces, Jesús se queda, va al templo y comienza a intercambiar preguntas que Jesús tenía, respuestas que le daban, y dice aquí, todos cuantos lo oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Entonces Jesús hacía preguntas y se sorprendían de que Jesús a esa edad comprendiera lo que ellos le decían. O sea, había un intercambio ahí, ¿no? Y se daban cuenta que no era normal que ese niño a los 12 años pudiera tener tanta inteligencia, ¿no? Tanta gracia. Pero al mismo tiempo, Jesús hacía preguntas. Entonces Jesús, en su naturaleza humana, poco a poquito fue descubriendo su misión y los distintos momentos en los que él viviría. Dice, cuando lo vieron que cuando lo vieron cuando lo vieron quedaron sorprendidos su madre. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? O sea, obviamente podemos imaginar la angustia de María y de José, tener que pasar una noche con esa angustia, regresar al día siguiente, volver a esperar hasta que amaneciera y finalmente encontrar a Jesús. Y pues María dice lo que daría cualquier madre, ¿verdad? Cualquier madre preocupada. Y de pronto nos asombra un poquito la respuesta de Jesús, ¿verdad? Pero la vamos a analizar. Él está con mayúsculas, él les dijo, él, Jesús, ¿y por qué me buscáis? ¿No sabéis que yo debía estar en la casa de mi padre? O sea, quiere decir que Jesús a esa edad, cuando él, cuando él, cuando el niño Jesús toma esta conciencia, quiere decir que el niñito Jesús ya tenía conciencia que su padre era Dios Padre, pero que José era su padre de la tierra. En este momento, Jesús se refiere a Dios Padre, pero después adelante del Evangelio de San Lucas, volvemos a escuchar que habla de José como su padre de la tierra. Entonces, en este momento Jesús es consciente que su verdadero padre es Dios Padre y que él tiene a su padre que es José y se da cuenta de que José está a cargo de él, que José es su padre, pero que él tiene un padre superior, que es Dios Padre. Él, para ver Jesús contestado esto, podemos deducir que Jesús ya comprendió que su verdadero padre es Dios Padre, ¿verdad? Y luego dice, pero ellos no comprendieron la respuesta que él les dijo. ¿Por qué no comprendieron? Porque para María, desde el momento que le dice el ángel, tú vas a concebir, claro que María diría, esto es el Mesías y no es cualquier niño, no es un niño engendrado por José, es un niño engendrado por Dios. Quiere decir que
si quieres quitar las palabritas, Marco, te lo agradecería, porque siento que se distraen. Entonces, José no participó en esa paternidad, era un padre adoptivo, pero María era consciente de eso, porque ella sabía que Jesús había sido engendrado por Dios Padre. Y entonces María se lo debe de haber dicho al niño, ¿no? Entonces Jesús sabía, yo soy el hijo de Dios directamente, de Dios Padre directamente, porque me engendró el Espíritu Santo. José es mi padre de la tierra, mi padre adoptivo, pero la misma Virgen, cuando se entera de que ella está embarazada, ella misma concluye, este bebito no es hijo de José, de ningún hombre, es hijo de Dios, ¿verdad? Y claro que se lo comunica a Jesús cuando Jesús va a ser un momento tan importante en su fe, de esa protesta a Dios de tomar su fe. Por eso podemos comprender que Jesús, al momento que María le comunica en algún momento, a ti te engendró Dios Padre, tú no, tú eres hijo de Dios. Y claro que Jesús por eso puede dar esta respuesta. Pero ¿por qué? ¿Por qué se preocuparon? Si yo debía quedarme en la casa de mi padre, ¿no? Entonces, es muy importante como eh, ver cómo la misma revelación va siendo parte de la vida en Jesús y en María. Cuando Simeón le dice a María, una espada te atravesará el corazón, María conoce el texto de Isaías 53. María sabe que ese niño es el Mesías. Y María sabe por Isaías 53, que ese texto lo conocen todos los judíos, que el Mesías sufriría, que moriría, que sería ultrajado, que todo lo que leímos una vez en Isaías 53 y que leemos los Viernes Santos. Cuando Simeón le dice eso, María simplemente ratifica aquello que ella ya sabe que está en Isaías, ¿no? Y luego viene la profetisa Ana y ¿qué hace? Empieza a decirle a todo el mundo, ha nacido el Mesías. Ana es un testigo de que ese niño, el rey, que el Mesías ha nacido. Entonces Ana empieza a divulgar a todo mundo que entraba al templo, porque sabemos que ella estaba en el templo, que ese niño, que el niño ha nacido, que el Mesías ha nacido. Entonces, Lucas cierra este pasaje tan importante de la infancia de Jesús para que nosotros podamos comprender a profundidad cómo la naturaleza divina de Jesús, que no deja de ser Dios cuando encarna, tampoco deja de ser Dios, muere como hombre, pero resucita como hombre y está en el cielo glorificado como hombre. Esto es muy importante porque a veces pensamos que Jesús se murió, el hombre, y resucitó el Dios, y el que está en el cielo es Dios. No, Jesús resucitó, verdadero hombre y verdadero Dios, y subió al cielo y fue glorificado, está sentado a la derecha, todo esto, pero es hasta hoy, o sea, él sigue siendo Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Antes de engendrar en María era la palabra, ahora es Jesucristo glorificado en el cielo. Y las últimas palabras de esta infancia de Jesús dice, Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a su madre, vivió sujeto a ellos, perdón. O sea, se quedó en una vida silenciosa, no volvemos a saber nada de la vida de la infancia de Jesús,
Sabemos que ya cuando Jesús empieza su vida pública, lo único que sabemos es que ya no está José, ya no se habla más de eso. Y aquí, en este momento, nos dice, volvió con ellos a Nazaret y se quedó ahí en una vida silenciosa con José y María. Y viene unas palabras muy hermosas que dice, su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús, la Virgen iba meditando, iba comprendiendo aquello que Jesús tenía que vivir, que era el Mesías, qué haría, ¿no? Cuando Jesús se despide de María y le dice, tengo que empezar a proclamar el reino de Dios, María sabía que iba a sufrir, María sabía, pero obviamente que conocía la Sagrada Escritura y entonces estas palabras son muy, muy hermosas porque María es la gran, que ha recibido una gran revelación y sabe valorarla y guardarla en su corazón cuidadosamente y darla después a los evangelistas, darla después a los apóstoles y que queda en nuestra Sagrada Escritura. Y María fue procesando cuidadosamente todo aquello que ella veía. Y dice, Jesús, esto subrayenlo, es el versículo 52, Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, ante Dios y ante los hombres. Esto es muy importante porque esto es un ejemplo de la vida espiritual de Jesús. Y a veces pensamos que, bueno, como Jesús era Dios, pues no le costó trabajo, ¿verdad? Pues no es así. Nosotros debemos de trabajar arduamente en nuestra vida espiritual para que crezca. Aquí dice claramente, crecía en sabiduría, en tamaño, ¿no? Porque pues de los 12 años a, ¿verdad? A los 20 y algo, pues creció en tamaño. Pero lo más grande es que crecía ante Dios en gracia. Entonces nosotros podemos tomar esto como la escuela que Jesús nos está enseñando. Jesús se hizo hombre para enseñarnos, para sentir todo lo que sentimos, para poder comprendernos, para poder ser una escuela de vida. Entonces, estas palabras son para nosotros muy, muy importantes porque son una escuela. Si yo el día de hoy, al acostarme, me hago la pregunta, ¿hoy crecí en gracia ante Dios? Y no me la puedo contestar, estoy mal. Bueno, yo ya no crezco con estatura, más bien me hago chiquita porque ya estoy pisando los 70, pero lo importante es la pregunta que nos debemos hacer. El día de hoy yo crecí en gracia ante Dios, porque si me quedé igual, mal, pero también ante los hombres. Yo crecí en gracia ante los hombres, quiere decir, hice alguna obra de misericordia, di un buen consejo, le di un abrazo de amor a alguien, hice algo por un hombre, le di un regalo a Dios de caridad, de misericordia, crecí ante los hombres en gracia. Y la pregunta más importante, el día de hoy, ¿crecí en gracia? Si no me la puedo contestar, quiere decir que no crecí. Y si no crecí, lo que no camina para adelante, camina para atrás. Entonces, esto es el broche de oro de esta narración de Lucas. Es un mandato de Dios. Tenemos que crecer en gracia ante Dios cada día. Habrá días que tengamos una oportunidad grande, habrá días que crezcamos menos, pero que todos los días crezcamos en gracia ante Dios. Y a veces pensamos que tiene que ser una obra titánica. No, simplemente dedicar un tiempo a la oración para las ánimas del purgatorio a las cuales no conocemos. El padre Carrillo decía, cuando lleguen al cielo les van a abrazar las ánimas del purgatorio por las cuales oraron, ¿no? Entonces, de verdad, hay muchas
formas, gracias a Dios nuestra iglesia tiene muchísimas formas de crecer en gracia, en adoración, en oración, en servicio. Busquen la que quieran, la que Dios las que el Espíritu Santo les infunda, pero tenemos que crecer en sabiduría y gracia ante Dios. Si no, ¿qué le voy a ofrecer a Dios el día que yo muera? Si no voy creciendo en sabiduría y en gracia cada día. Y entonces, por esto esas palabritas son una escuela para nosotros y no las podemos olvidar cada día, cada mañana. Pídanle al Espíritu Santo, dice, o sea, nosotros no podemos ni invocar al Espíritu Santo, perdón, ni invocar el nombre de Dios sin invocar al Espíritu Santo. Entonces, todos los días invoquemos al Espíritu Santo y pidámosle, Espíritu Santo, ayúdame hoy a crecer en sabiduría, en gracia ante Dios. Pero la sabiduría de Dios, y eso me va a llevar a que yo crezca en gracia de Dios, ¿verdad? Bueno, ya nos ganó el tiempo, entonces vamos a pedirle a Marcos que nos ponga la oración, por favor, y bueno, nos quedamos aquí, ¿no? Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Jesús niño, te suplicamos humildemente que realices en nosotros las enseñanzas que brotan de la contemplación de tu infancia. Concédenos ir creciendo cada día más en gracia y santidad. Amén. Bueno, pues muchas gracias